Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras, con información actualizada sobre lo que sucede en nuestra región y desde las voces de las comunidades de Centroamérica y México. Yo soy Génesis R. Cruz y estoy aquí junto a mi compañero Joaquín Tapia. ¿Cómo estás, Joaco? Saludos, Génesis. Es un gusto encontrarnos en esta emisión 779 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Hoy tenemos preparado un programa lleno de información relevante desde la visión de los movimientos sociales. Aprovecho para enviar un fuerte saludo a toda la audiencia que nos sintoniza en las radios FM y también a quienes nos acompañan a través de las plataformas digitales. Comenzamos con el programa de esta semana. Estos son los titulares. En El Salvador falta un abordaje inclusivo, afirman personas con discapacidad que evaluaron el simulacro de emergencia volcánica. En Guatemala, digna sepultura para víctimas de la guerra. En Honduras denuncian concentración de poder en la administración de la presidenta Xiomara Castro. México sin maíces transgénicos, hacia una propuesta trinacional. En Nicaragua, indígenas misquitos exiliados solicitan apoyo para la reinserción social. En México, Chiapas un desastre entre la violencia criminal y la complicidad del Estado. En Guatemala realizan conversatorio con animadores de la reconciliación. En Centroamérica, lanzan exhibición virtual interactiva con la memoria de las dignas de El Salvador. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo mesoamericano, Voces Nuestras. En El Salvador. Falta construir un abordaje inclusivo para la reducción de desastres. Esa fue la lección aprendida tras el simulacro de emergencia volcánica que se realizó en El Salvador y en el que personas con discapacidad participaron como evaluadoras. Nuestro compañero Alfredo Carías, corresponsal de El Salvador, nos comparte la información. Hoy nos encontramos en una cobertura periodística. Hemos viajado hasta Jiquilisco, en Usulután, en la zona paracentral de El Salvador. Hemos venido a acompañar a una delegación de personas con discapacidad que han venido a hacer una evaluación de un albergue en caso de emergencias de una erupción volcánica y estamos verificando con la gente de personas con discapacidad si este albergue cumple las condiciones de ayuda humanitaria en un caso de emergencia, de evacuación y que sean trasladados hasta acá. Mi nombre es Carolina Vázquez, directora general de la Alianza Nacional por la Dignidad de las Personas con Discapacidad. Y en este simulacro nacional queremos comentar, aportar, en primer lugar, felicitar la labor y la iniciativa, pero sí mencionar que es necesario que el personal, tanto de protección civil, gobernación, personal de salud, pueda tener protocolos estandarizados para la atención de personas con discapacidad, es decir, realizar una gestión inclusiva en la que se consideren las necesidades específicas de cada discapacidad. En el área estructural, la necesidad de las comunicaciones de formato accesible y de igual manera, por sobre todo, capacitar al personal en cuanto a la actitud y la manera correcta de dirigirse a las personas con discapacidad. Nos encontramos en una cobertura, en un simulacro de atención de emergencias, en una erupción volcánica, en un albergue en Jiquilisco, Usulután, El Salvador. Mi nombre es Cindy Rodríguez, vengo de la Alianza por la Dignidad de las Personas con Discapacidad. Soy la encargada de la orientación de las personas con discapacidad visual en el área geográfica del albergue de Jiquilisco. El albergue no cuenta con ventiladores de techo ni con aire acondicionado, lo que dificulta la estadía de las personas acá
por el exceso de calor y la aglomeración de personas. El terreno de las instalaciones es demasiado árido y no cuenta con casi vegetación en ninguna de las áreas. Los baños son inaccesibles para personas con discapacidad, ya que no cuentan con la normativa técnica de accesibilidad del CONAIPD, y en el área de las instalaciones de los camarotes no cuenta con las medidas necesarias para la atención de personas con discapacidad visual ni usuarias de sillas de ruedas. Por medio de su intérprete, Daniel Portillo, una persona con discapacidad auditiva, nos comenta las cosas que faltan por mejorar en el albergue. Y el lugar en Jiquilisco, el albergue, me parece que, pues, revisándolo como principal punto de mejora, el calor que se siente un calor tremendo, no hay ventilación, y el tema de las camas también, que están muy juntas, y nos podemos ver todo el tipo de enfermedades respiratorias que hay, son demasiadas, habría una contaminación exagerada, no hay señalética de nada, nosotros entramos acá perdidos, ¿dónde están los baños? Hay muchísimas cosas que deben de mejorar, no hay un orden. No tienen, por ejemplo, una guía para las personas con discapacidad visual, una guía táctil, pero también falta lo que es la señalización, la tecnología. Nosotros acá andamos como perdidos, por el caso que soy persona sorda, nosotros nos guiamos por medio de los colores, el color rojo, los diferentes tipos de colores, para saber hacia dónde nos tenemos que dirigir. Pero pues por lo que he logrado observar, sí faltan muchísimas cosas que cambiar en este lugar. Muchísimas gracias. Mi nombre es Abraham Sigüenza, soy el administrador del megalbergue de Jiquilisco. Nos encontramos desarrollando este simulacro por erupción del volcán Chaparrastique de San Miguel, y hemos tenido la participación de diferentes instituciones, como también las personas que fueron albergadas. Al mismo tiempo han participado personas con discapacidad, quienes han venido también como observadores también para dar sus aportes y ver de qué manera se puede fortalecer este espacio para ponerlo acorde y que esté listo para atender a personas con discapacidad. Cabe resaltar que esta experiencia de simulacro de atención de emergencias en una erupción volcánica desarrollado en el albergue Jiquilisco, en Usulután, en El Salvador, es la participación de personas con discapacidad que han sido formadas en gestión inclusiva de riesgos para la reducción de desastres por la Fundación Cordes y la cooperación alemana, todo con el fin de que fueran observadores en este caso para dar sus aportes al Sistema Nacional de Protección Civil y mejorar la atención a emergencias y asistencia monetaria en este albergue salvadoreño. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Atención profesionales, estudiantes y representantes de los gremios de sociología en Centroamérica. Estamos a las puertas de un espacio de reflexión, intercambio de saberes y debate crítico desde Centroamérica para sí y para el mundo. Decimoctavo Congreso Centroamericano de Sociología, ACAS 2023. Resistencias y alternativas frente a la erosión de los derechos humanos y las democracias en el Istmo Centroamericano. A celebrarse en la Universidad Nacional de Costa Rica, en la provincia de Heredia, del 5 al 9 de junio. Clamores de la tierra, agenda feminista de la región y gritos de la democracia constituirán los conversatorios internacionales, además de 15 paneles de alto nivel, 250 ponencias y 9 talleres internacionales. Venta y presentación de libros en la Feria del Libro, así como diversos productos de consumo en la Feria de Mercadito Solidario, con más de 25 emprendimientos socioproductivos de mujeres, jóvenes y estudiantes. Sigamos dialogando, debatiendo y produciendo conocimiento para transformar nuestras realidades. 18º Congreso Centroamericano de Sociología, Asociación Centroamericana de Sociología 2023.
en Guatemala. En el mes de octubre de 1982, el ejército se llevó a 28 personas que se desempeñaban como catequistas en la comunidad Santa Rosa de San Martín Jilotepeque, municipio del departamento de Chimaltenango. Según algunos testigos, 6 personas fueron liberadas, el resto de personas no corrió con la misma suerte, fueron trasladadas al destacamento militar de San Martín Jilotepeque y no les volvieron a ver. Las familias de 22 víctimas de secuestro y desaparición forzada durante el conflicto armado interno recibieron este 23 de mayo los cuerpos recuperados de sus familiares. Tras varios años de acciones por localizar a sus seres queridos, finalmente recibieron las osamentas para honrar su memoria y brindarles un entierro digno según las tradiciones de su pueblo. Pasaron 4 décadas para que la Fundación de Antropología Forense de Guatemala pudiera tener acceso a las osamentas y tomar muestras de ADN de los cuerpos encontrados. Tras compararlos con las muestras de ADN que conserva en su laboratorio, se pudo localizar a familiares sobrevivientes de 17 víctimas de secuestro y desaparición forzada. Escuchemos la información que nos comparten desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Tigro Rutsili Wenchi Bonogelio y Bacachach Baritalitiri Fiker Maikach para 1420 MH para Ishimulev, Nikanatachi Verero Nogel Nicolbachetech para Hatinamitri Chishot, Kerishach para Ishimulev, Nikanatachi Bekeshak Reka, Sheokari, Riboo, Vinej, Sheken, Chokari, conflicto armado interno, Chokari. Titinamit, Rirup, Inan, Ri Santa Rosa, Chinri, Caserío, Ri Nueva Esperanza, Chocá, Ri Tinamit, Ri San Martín, Jilotepeque, Chocá, Ri Bocó, Ancuchi, Ri Vinaquish, Quilla, Ri Junramach, Ancuchi, Janila, Ri Cayeval, Janila, Ri Iscopa, Paqui Calma, Romari, Ronogel, Ri familiares, Sheken, Chocá, Ri conflicto armado interno. Pueden estar sintiendo en su corazón y en su pensamiento al momento de estar encontrándose otra vez con sus seres queridos que fueron recuperados en el 2017. Mi nombre es Jorge Romero, de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, y la compañera Claudia Rueda, que viene acá. Hemos tenido nosotros el privilegio de poder estar en varios de los momentos del proceso de investigación. Yo tuve la fortuna de poder estar en todos esos días cuando se hizo la recuperación de todos los 22 osamentas, de todos los restos óseos de las 22 personas que fueron capturadas y desaparecidas en octubre del 83. Queremos compartirles de que también algo muy interesante de la cual realizaran los comunitarios familiares de las víctimas sobrevivientes de la masacre suscitado en el año de 1982, en el mes de octubre, en la comunidad de Santa Rosa, familiares de quienes ya se les dieran digna sepultura el pasado 1 de febrero en dicha comunidad, pues colocaron los cuadros dentro de una de las capillas en la Iglesia Católica de la localidad. Esto como signo y símbolo de darle bienvenida a los hermanos quienes fueran masacrados injustamente por el ejército de Guatemala. Cuadros de la cual se encuentran a un costado precisamente de la capilla de lo que es la Iglesia Católica de dicha localidad. Algo de la cual llama la atención es de que en el ingreso de dicha iglesia se colocara una plaqueta precisamente de las 22 víctimas en donde fueron masacradas en la localidad, en donde pues también según datos e información de la cual pudimos recabar de que en su mayoría eran catequistas precisamente de la Iglesia Católica y socios activos, por la cual se les diera este digno homenaje por parte de los católicos de la Iglesia, parte de la memoria histórica que quedará grabado y plasmado en la comunidad. Se hicieron la exhumación de los 22 restos en esa comunidad Iximché, Chuatalón, que corresponde a esta comunidad. Aquí lo vinieron a traer en camión, lo secuestraron y allá pasaron en el destacamento militar de San Martín Jilotepeque, y siguiente día lo llevaron con rumbo desconocido. Con el año se supo y se pudo ellos, digamos, ser exhumados. Entonces, pero los 5 que traemos hoy pues no están identificados todavía, solo los 17 que ya se inhumaron, pero los familiares están seguros que son los familiares de ellos, solo que no están identificados
porque los llevaron juntos. Eran 28, pero los liberaron a 6, que tenemos información quiénes son, y quedaron los 22. Entonces, ahí vienen, son parte de los 22 que fueron secuestrados y desaparecidos, pero todavía no está identificada genéticamente por parte de la Fundación Antropología Forense. También se espera de que estas 5 víctimas, de la cual el día de ayer fuera entregada por la FAVG, Comité Internacional de la Cruz Roja Guatemalteca, también realizaron el acompañamiento, en donde varios familiares esperan también la búsqueda y que pronto puedan encontrar a sus familiares desaparecidos durante la guerra, de la cual duró más de 36 años aquí en Guatemala. Según los testimonios que se pudieron recabar con todos los familiares, fue en una misma acción, prácticamente en el mismo día en que son desaparecidas todas estas personas. Y efectivamente, luego de pasar ya tantos años, como explicaba tanto don Félix como Juan, se pudo unir la información recabada con familiares que reportaron a sus seres queridos desaparecidos, capturados en esas fechas, con la información de otras personas que viven cercanos al área de Chotalún, en el lugar denominado Congregación. A raíz de conocer los hechos y los relatos en relación a lo ocurrido en cada lugar, es que se pudo establecer que efectivamente había una relación estrecha entre las personas desaparecidas capturadas en una fecha y los restos que aparecieron en un cerro y que cabalmente al momento que fueron recogidos por los habitantes del lugar que estaban haciendo una limpieza como patrulleros que fueron ordenados a limpiar el lugar, efectivamente daba un número de 22 cráneos. Y es así como entonces se comienza a pensar que esas 22 cabezas tenían relación, tenían que ver con los desaparecidos acá en la aldea de Molino, en Esperanza, toda esta parte de este sector. A raíz entonces de poder recabar la información con los familiares y unir todos esos datos, eso ayuda a entender lo que sucedió y a tratar de establecer si efectivamente esas familias son exactamente las afectadas y que pueden recuperar a partir de la identificación de estas osamentas a sus seres queridos. Finalmente, después de poco más de 5 años, casi 7, entonces, casi 6, perdón, es que efectivamente se puede lograr la identificación de las 17 osamentas. A través de la 101.9 de Radio Comunitaria San Juan, informando desde los territorios. En Honduras. El Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras presentó un estudio en el que analizó la concentración de poder en la administración actual de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento. En el estudio Concentración de Poder 2022-2026 se denuncia un reducido grupo de familias que tienen control total de la institucionalidad hondureña. Desde Radio Progreso nos amplía la periodista Eliana Borjas. A pocos días de cumplirse 16 meses del mandato de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, el Consejo Nacional Anticorrupción CNA señala la concentración de poder en la administración pública. La instancia de sociedad civil apunta que el núcleo familiar de la presidenta Castro Sarmiento ocupa cargos importantes. Tal es el caso de José Manuel Zelaya Rosales, cónyuge, y José Manuel Zelaya Castro, hijo de la pareja presidencial, quienes fueron delegados como asesores presidenciales. Adicionalmente, en instituciones como Relaciones Exteriores, se nominó a Harold Efraín Burgos Castro en el cargo de embajador en la República de China, Taiwán, quien es sobrino de la mandataria. Asimismo, colocó a su hermana Olga Doris Castro Sarmiento como asesora ejecutiva de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos de Honduras con Vivienda. Nombrando otros puestos clave, la directora del CNA, Gabriela Castellanos, recordó que la concentración de poder no es algo nuevo para Honduras. Y miren que no es poca cosa. Y si bajamos un poco más y entramos al mundo del poder legislativo, vemos al señor Carlos Armando Zelaya Rosales, diputado, miembro de la Junta Directiva actual del Congreso Nacional, manejando los hilos de ese poder, del poder legislativo.
pero lo más difícil de entender es que el hijo también está en el gobierno, con un puesto trascendental para la vida de Honduras. Y estoy hablando del señor José Manuel Zelaya Rosales, el ministro de Defensa. Y es así entonces como vemos que estas piezas se van armando precisamente para fortalecer esta concentración de poder. Y no podemos obviar un cargo de reciente nominación y que también se cocinó en el Congreso Nacional. Y estoy hablando de la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la señora Rebeca Lisset Raquel Obando, familiar de la presidenta de la República. Y entonces vamos viendo cómo uno y otro eslabón se van juntando. Y estamos seguros desde el Consejo Nacional Anticorrupción que esto va a ir creciendo si es que así lo permitimos. La concentración de poder viene desde esta familia. No es algo nuevo. Ya lo habíamos vivido, pero hoy lo vivimos de manera más rápida. Luis Urbina, coordinador académico investigativo del CNA, destacó el caso de la familia Flores Dubón, encabezada por el asesor legal presidencial Enrique Flores Lanza y la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Sonia Marlina Dubón. Sus hijos, Enrique Fernando Flores Dubón, tiene un cargo como cónsul en Charlotte, Carolina del Norte. Laura Alejandra Flores Dubón funge como directora de asesoría jurídica de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Alberto Ariel Flores Dubón como gerente de facilitación e infraestructura turística del Instituto Hondureño de Turismo y Desiree Flores Dubón tiene un cargo como subsecretaria de Estado en el despacho de la presidencia. Estos aspectos no solamente son eso, sino que la familia Flores Dubón, 4 de sus hijos se encuentran en diferentes instituciones, empezando por Relaciones Exteriores, el Instituto Hondureño de Turismo, la CREE y la misma Casa Presidencial. De igual forma, destaca que una sobrina y también el cónyuge de una de las hijas de la pareja Flores Dubón conlleva una circunstancia que se encuentra en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Vemos cómo se van alineando todos estos tipos de aspectos, que es algo que no es nuevo y contraviene directamente el artículo 13 del Código de Conducta Ética del Servidor Público. La unidad de investigación del CNA además resaltó el caso de la secretaria de Finanzas Rixi Moncada, con varios de sus familiares más cercanos en instituciones clave del Estado, entre ellos Mario Antonio Moncada Godoy, actual comisionado nacional de deportes, Óscar Donaldo Moncada Godoy, subgerente regional de la institución antes descrita, de la misma manera su hermana Claudia Moncada Godoy, inspectora general del Instituto de la Propiedad. Su otra hermana, Nora Magdalena Moncada Godoy, se desempeña como cónsul general de Honduras en Dallas, Texas. Y por último, su sobrina Laura Elena Moncada en el cargo de verificadora de la deuda pública. Podemos apreciar más adelante que contamos con la familia Moncada Godoy, encabezada por la señora Rixi Ramona Moncada Godoy, misma que es la secretaria de Finanzas, es decir, la ministra, y que tiene dentro del gobierno 4 de sus hermanos y una sobrina. Sí, es más, dentro de Condepor se puede apreciar que ni siquiera fue en una institución distinta que se estableció a los mismos, fue en la misma, destacando roles importantes como el de inspectora general del Instituto de la Propiedad, verificación de deuda pública del Tribunal Superior de Cuentas, quien es quien analiza los movimientos financieros de los funcionarios públicos. De igual forma, podemos apreciar que se jactan en mencionar que es puestos de confianza. Cabe mencionar que el círculo cercano, los ministros y viceministros, de conformidad al artículo 250 de la Constitución de la República, ponen un impedimento directo en cuanto a los lazos de consanguinidad dentro del 4º grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente de la República. Para obtener dentro de su círculo de ministros hay una prohibición directa, pero en las diferentes instituciones contravienen dichas disposiciones que no son correctas y miran cómo se concentra el poder. Tras denunciar la concentración de poder en la administración de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, el Consejo Nacional Anticorrupción CNA instó al Congreso Nacional a legislar contra el nepotismo. Cabe destacar que con base a cómo se puede apreciar dentro del informe de concentración de poder, se hace un comparativo de igual forma con legislaciones como la de Perú, donde ya tenemos a alguien que sanciona directamente y contraviene el nepotismo. Esto genera que no se den esos familiones que contamos en la actualidad.
y de igual forma respetar el código de conducta ética del servidor público, porque no es que no existe una prohibición, lo que no hay es una sanción y castigo al nepotismo y la concentración de poder, pero las prohibiciones existen. Lamentablemente en el territorio nacional no se castiga y es lo que se debe fomentar para no repetir los mismos errores del pasado, porque como muy bien establecemos, estamos en lo mismo, solo cambiamos de partido político. De acuerdo al CNA, el nepotismo como mecanismo de concentración del poder constituye una práctica inapropiada y lesiva en la administración pública, pues suprime los principios de igualdad e idoneidad en la selección de quienes ocuparán los puestos del gobierno. Eleana Borjas Coello. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Hola, mi nombre es Andrea Cuenca, soy activista, feminista, psicóloga y una bruja feminista. Hola, me llamo Melissa y soy activista defensora de derechos humanos. Soy especialista en los derechos humanos de las mujeres y las niñas y soy una bruja feminista. Hola, mi nombre es Mónica, soy ingeniera en sistemas y como mujer en esta área he podido experimentar las barreras y prejuicios de género que existen para nosotras en las carreras de tecnología y ciencia. Por eso mi activismo se ha centrado en desarrollar a mujeres para que pierdan el miedo de incorporarse en carreras STEM. También soy feminista, soy mamá, soy tía, soy hermana y soy hija. Y por supuesto, soy bruja feminista. Hola, somos Brujas Feministas y podés encontrarnos en nuestras redes sociales como Brujas Feministas CR en Facebook e Instagram, Brujas CR en Twitter, brujasfeministas.cr en TikTok y en nuestra cuenta de respaldo en Instagram, Las Brujas CR. En México, la campaña nacional Sin Maíz No Hay País convocó a una conferencia de prensa en la que representantes de organizaciones productoras de maíz en México, Estados Unidos y Canadá apoyaron una propuesta de los 3 países que promueva un suministro de maíz hacia México que esté libre de transgénicos. La nota es de Sandra Luz Cruz. Efectivamente, esta conferencia de prensa convocada por la campaña nacional Sin Maíz No Hay País se llevó a cabo el pasado miércoles 24 de mayo de este 2023 y en ella participó Mercedes López de la Asociación de Consumidores Orgánicos. Ella nos da parte del contexto de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País en México y lo que ha venido sucediendo en este tiempo en su lucha y resistencia contra el maíz transgénico. Es importante mencionar que la campaña nacional Sin Maíz No Hay País fue convocada por más de 300 organizaciones y personas de los ámbitos campesino, personas consumidoras, medioambientalistas, comunidad científica, académica y artística, que demandaban al gobierno una política de atención al campo mexicano, siempre planteando alternativas comunitarias ante medidas y tratados internacionales lesivos a los derechos de los pueblos que solo buscan la ganancia para los grandes bloques comerciales internacionales sin importar la destrucción de la tierra, de los alimentos, la muerte de insectos polinizadores como ocurre cada vez más frecuentemente, pero sobre todo que contribuyen con un modelo de agricultura industrial al calentamiento global. Se dice que hasta el 40% de los gases de efecto invernadero vienen de este modelo y esto calienta el planeta. Con la introducción comercial de cultivos transgénicos de maíz, soya, canola y algodón hará unos 25 años, la campaña impulsó de manera pionera la lucha contra los maíces transgénicos en el Centro de Origen y Diversificación Permanente, logrando a través de una demanda colectiva civil que tengo el honor de presidir actualmente y que está por cumplir 10 años, logró detener la siembra comercial de maíz transgénico con una medida cautelar que continúa vigente por la defensa firme de la colectividad. Este ha sido un ejemplo de México para el mundo. En pleno convencimiento de la importancia del derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, el derecho a la salud humana, a la información, a un medio ambiente sano y del peligro de la contaminación cruzada, de la relevancia y preeminencia del principio precautorio y de la autonomía y soberanía de México a la hora de determinar
el tipo de maíz que desee sembrar e importar, lanzamos nuestra voz, respaldada por nuestras comunidades originarias que domesticaron y nos legaron una maravillosa tradición de milpa y maíces que tenemos que seguir defendiendo, multiplicando y expandiendo desde una visión integral y no desde los intereses mercantiles que pretenden despojarnos de nuestros maíces ancestrales, contaminarlos y seguirlos usando como mercancías, como commodities. Estamos ante intereses transnacionales de grandes corporativos aliados con gobiernos que conciben al maíz como mercancía y, lo que es más grave, presionan a una nación soberana, centro de origen, para que siembre e importe maíces genéticamente modificados, plagados de agrotóxicos, como el letal glifosato, con daños comprobados y documentados ampliamente por el CONACYT y CONABIO en diversos seminarios recientes. Esto genera problemas de cáncer, tumores, autismo y malformaciones, entre otros problemas. Por experiencia, sabemos que los tratados comerciales no solo abren espacios de coordinación para gobiernos neoliberales o grandes corporaciones, sino que también han sido un área de oportunidad para el intercambio y la organización de las comunidades defensoras de derechos y bienes comunes, tal y como lo hemos hecho desde antes de la firma del CAN, donde establecimos fuertes vínculos con grupos, organizaciones y personas de Estados Unidos y Canadá. Vínculos que reafirman ahora tratados como el TEMEC y acuerdos como BOP 91, que intentan despojarnos de nuestros bienes comunes, perpetuar un modelo de agricultura industrial que se ha demostrado que ha sido fallido, así como desestimar y socavar la decisión soberana de México sobre los alimentos que importa y produce. Sin menoscabo de que desde la campaña seguiremos trabajando para lograr políticas públicas adecuadas a la realidad del campo mexicano, de las y los productores, campesinos y campesinas, y también a las personas y organizaciones que participan en la transformación del maíz en buen nixtamal y en buenas tortillas. Hoy hemos convocado a quienes en Canadá y en Estados Unidos comparten nuestra lucha para lograr una alimentación sana y una agricultura sustentable para tender puentes y resolver problemas de manera conjunta. Desde México, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó Sandra Luz Cruz. En Nicaragua, sin poder trabajar por falta de documentos migratorios y con dificultades para sufragar los gastos de alquileres de vivienda y de alimentación, así es como se encuentran unas 300 familias indígenas misquitas exiliadas actualmente en Costa Rica, según una investigación de la Alianza de Medios Nicaragüenses 4MI. La violencia que se vive en el territorio indígena nicaragüense misquito en el Caribe Norte a causa de la invasión de tierra de personas no indígenas conocidas como colonos, así como la falta de respuesta del Estado y la persecución a líderes indígenas, ha obligado al desplazamiento interno y externo de esas personas. La líder misquita Susana Marle, conocida como Mama Grande, tuvo que exiliarse luego de que hombres armados junto a la policía llegaron a su comunidad donde participaban de una actividad religiosa y los amenazaron. Ahora, como el resto de los exiliados, narró las dificultades que enfrentan y reiteró el deseo de regresar a sus tierras, a Nicaragua. Cada día se está aumentando más porque los asesinatos, persecución, desplazamiento en nuestro territorio indígena es cada día más y más. Ahora ya no nos mata 1, 2, 3, ahora nos asesinan por docenas y no hay justicia, todo está quedando impune. Y nosotros somos gente de paz, somos desarmados, estamos en nuestros propios territorios. Nación Mosquitia es territorio indígena misquito, libre y democrático. Hace 79 años somos libres. Después de hoy en día en el exilio se está aumentando más las familias indígenas misquito aquí. Nosotros no queremos estar en el exilio, queremos estar en nuestras propias tierras, porque nosotros vivimos de lo que sembramos y cosechamos en nuestras tierras. Pero ¿qué pasa? Ahora nuestra gente no habla español. Muchos no hablamos español, muchos no saben leer y escribir, y hay situaciones difíciles en migración que no pueden llenar bien sus documentos y son rechazados.
que no entienden bien el español y no lo entienden, por lo tanto sus documentos no están al día, no son rechazados. Entonces pedimos a las autoridades de migración en el exilio, pues que nos ayude, que nos atienda, por favor, que nosotros estamos pidiendo favor y nosotros estamos con la esperanza de regresar en cualquier momento en nuestras tierras, porque ahí es donde nosotros tenemos alimentos de lo que nosotros sembramos y cosechamos. Por favor, le pedimos a todas las instancias de los derechos humanos que nos ayude, porque nuestra gente está sufriendo, estamos resistiendo, estamos existiendo con lo poco que hay. SOS, queremos trabajar, queremos documentos, que nos atienda. Otro desafío que tienen las y los indígenas exiliados en Costa Rica es la salud. La falta de documentos y de acceso al seguro social les ocasiona dificultades, señala Denise Rodríguez, de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos de Costa Rica, ASIDEU. Entonces, esa es una de las principales dificultades que ellos han tenido dentro de Costa Rica, pero la otra ha sido su día a día, el cómo subsistir. Muchas de estas familias tienen niños en los colegios, no tienen para sus pasajes, alimento, el pago de alquiler, agua, luz, todo lo que tiene que ver con las necesidades básicas del diario ha sido lo primordial, lo imperante para ellos. Casualmente ellos tienen el problema que es salud. Recordemos que acá, si no hay un permiso laboral, ellos no pueden trabajar, por ende a muchos de ellos les cuesta lo que es pagar su seguro. Entonces esto les imposibilita a ellos tener el acceso a medicina, a salud. Casualmente varios de ellos no han reconocido su DIMEX en el área del trabajo y muchos se les ha imposibilitado esto. Tenemos casos en los cuales las personas han intentado acceder tanto a seguros, no solo por el Estado, sino también por ACNUR, que se les ha hecho complicado honestamente poderlos conseguir. Tenemos casos de personas que sí lo han logrado, pero tienen citas para el 2024 cuando su salud es imperante en este momento y no pueden estar en estas condiciones. Tenemos personas diabéticas, personas que han perdido la voz y no tienen ese recurso necesario en este momento para ellos poder cubrir el gasto de salud. Un informe del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua indica que son más de 1,000 indígenas que han sido desplazadas y desplazados forzosamente hacia otras comunidades fronterizas, y los de mayor riesgo se tuvieron que exiliar. La investigación del Organismo de Derechos Humanos agrega que las autoridades de Nicaragua han ignorado los conflictos armados en las comunidades indígenas, que han dejado al menos 49 indígenas asesinados entre los años 2011 y 2020. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En México. El informe Chiapas, un desastre entre la violencia criminal y la complicidad del Estado, presentado el martes 9 de mayo por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, es un extenso y documentado estudio que examina diferentes problemáticas del Estado que se traducen a violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Entre ellas están la remilitarización y la contrainsurgencia, violaciones al derecho a la tierra y el territorio, el desplazamiento poblacional, violencia y criminalización contra defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, la tortura, la fabricación de culpables y la violencia armada. Escuchemos la información con Lorena Gómez de la Red de Comunicadores y Comunicadoras Boca de Polen. Vivimos en Chiapas un gran pesar y preocupación por la multiplicación de atentados contra la vida, por el atropello de los más elementales derechos humanos y por la represión de los procesos populares. Esto señala Jorge Santiago en la presentación del informe Chiapas, un desastre, entre la violencia criminal y la complicidad del Estado, en donde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha documentado y examinado diferentes problemáticas del Estado que se traducen a violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la remilitarización y la contrainsurgencia, violaciones al derecho a la tierra y el territorio, el desplazamiento poblacional, violencia y criminalización contra los defensores de derechos humanos y periodistas, la tortura y la fabricación de culpables y la violencia armada.
El Fraiba señala que la fragmentación de la tierra y el territorio de los pueblos y comunidades es atravesada por megaproyectos de infraestructura, que la fragmentan a partir de la construcción de corredores multimodales, carreteras, vías férreas, gasoductos, entre otros. También impactan directamente a la vida social y comunitaria. De esto nos habla Estela Barco. Una tendencia sería esta continuidad del Estado mexicano en la explotación y entrega de los recursos de los bienes comunes al gran capital. La entrega del territorio mexicano, la entrega del territorio de los pueblos originarios al capital, impulsando esos megaproyectos ya conocidos por nosotros, nosotras, ¿no? Y que son del mayor interés de esta administración actual. El Tren Maya, el corredor interoceánico y la refinería Dos Bocas, ¿no? Como tres grandes megaproyectos de interés de esta administración federal. Entonces, en estas comunidades, bueno, toda la región sureste, ricas en biodiversidad y marcadas ahora por esta ruta del Tren Maya, vemos cómo se va trastocando la vida económica de las comunidades, cómo se va imponiendo un modo diferente de pensar, un modo diferente de subsistir, un modo diferente de organizar la vida comunitaria. También el Fraiba nos hace ver que los programas de Sembrando Vida o Moscamed en la región fronteriza son programas que sirven para profundizar este despojo. La implementación de estos proyectos, de estos programas en los pueblos, que sirven para consolidar ese clientelismo electoral ahora en este periodo, cómo van tensionando cada vez más las estructuras comunitarias. Generan conflictos, quienes reciben programa, quienes no. La tierra, se cambia el uso de la tierra a la siembra de los arbolitos, trastocando también la alimentación de las comunidades. Entonces ya siembran arbolitos y ya no se siembra la milpa, que es uno de los sistemas principales para alimentarse las comunidades. El fenómeno de desplazamiento forzado interno que el Fraiba ha documentado y el cual señala es una de las problemáticas con mayor crudeza en el Estado. De esto nos comenta Carlos Ogaz. En el Fraiba hemos documentado entre el año 2010 hasta octubre del año 2022 el desplazamiento de al menos 16.755 personas y bueno, uno de los picos altos de este fenómeno y de la violencia que acarreó esta cifra importante fue el año 2018. En ese año se desplazaron de forma permanente, pero también intermitente, es decir, se desplazaban y cuando las condiciones de seguridad les favorecían, regresaban temporalmente a sus localidades, a sus lugares habituales de vida, para después volver a salir cuando las condiciones de violencia recrudecían. El desplazamiento forzado que abona la fragmentación comunitaria, rompe también y debilita vínculos sociales, no solo familiares, sino también comunitarios, poniendo en peligro esta reproducción de imaginarios culturales, imaginarios colectivos. A través del fenómeno del desplazamiento forzado también podemos establecer una continuidad importante respecto a las estrategias de contrainsurgencia en el territorio del estado de Chiapas. El Centro de Derechos Humanos sostiene que a través de los pueblos, quienes generan alternativas de lucha y autonomía, es desde donde le apuestan para fortalecer e impulsar procesos organizativos que generan alternativas de paz y desmontar la violencia en las comunidades. Los espacios que estamos generando diferentes organizaciones en esta búsqueda, le llamamos paz, pero decimos espacios donde podamos seguir caminando, donde podamos seguir acompañando estos procesos de las comunidades, porque si este despojo, esta violencia criminal avanza, nos va a quedar muy poco espacio de actuar. Pues pensar y prepararnos qué podemos hacer, qué podemos imaginar para continuar acompañando a las comunidades a
pues a defender lo que es suyo, ¿no? A defender lo que es su derecho a la tierra, su derecho a seguir siendo campesinos, su derecho a vivir en un territorio que les cobije y que les dé alimentación. En primer lugar, también decir que el informe del FRAIBA es una manifestación de la capacidad de lucha, es la frescura de la lucha, el entusiasmo de la entrega, no víctimas, sino constructores y constructoras. La capacidad de colocarse frente al Estado, frente a la represión y frente a la delincuencia organizada. La capacidad de encontrar las fuentes de vida. Para esto tenemos que alimentarnos de la generosidad y del despertar de muchos mundos. La presentación del informe como un canto de paz. Para la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, Lorena Gómez. En Guatemala. En el Centro Cultural de España realizaron un conversatorio y un homenaje a animadores de la reconciliación y coordinadores diocesanos del informe Recuperación de la Memoria Histórica REMI, en el marco del 25 aniversario del asesinato de Monseñor Gerardi. La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, en conjunto con el Centro de la Memoria Juan José Gerardi, realizaron un homenaje a quienes plasmaron entrevistas que contribuyeron a la elaboración del informe. Por espacio de 1 hora, el público pudo escuchar la experiencia directa de 2 de esos animadores. La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala. Rigoberto Pérez, coordinador diocesano de Quiché, comentó que fue sencillo para los animadores encontrarse con los testimonios, porque venían de una experiencia directa con el conflicto armado interno. Y se auxiliaban de alguno de sus hijos que se iban de escuela, por ejemplo, o algún vecino, o algún profesor de la comunidad les apoyaba, pero ellos dirigían el proceso, habían asimilado la capacitación y tenían algo que nosotros muchos no teníamos, ¿verdad? Lo llegamos con buena voluntad y nos integramos. Ellos tenían la ventaja de haber conocido la guerra. Es terrible, no es una experiencia buena, es una experiencia horrorosa. Lourdes Caal, asistente al evento, destacó de importante la metodología que se utilizó en esa experiencia de recopilación de información. Mi nombre es Lourdes Caal, soy originaria de San Cristóbal Alta Verapaz, de la región Pocomchín. Y pues yo creo que cabe resaltar la presentación del día de hoy sobre el trabajo de los animadores. Creo que es un legado que sigue dejándonos para las nuevas generaciones y que también estén comprometidas a la recuperación de la memoria histórica. Y creo que estas son herramientas que no se deben de perder, que al contrario deben seguir fortaleciéndose. Y por supuesto ese tipo de metodologías que se usaron pues también siguen siendo importantes para el trabajo que actualmente hacemos en favor de la memoria histórica, de la justicia y sobre todo de dar a conocer la verdad. Este conversatorio estuvo cargado de anécdotas de valor testimonial. En los comentarios, exponentes y público reconocen la importancia del método, paciencia y precisión con la que estos catequistas realizaron su trabajo y que hoy por hoy aún se utiliza en exhumaciones recientes. Desde la ciudad de Guatemala reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Buena tarde, mi nombre es Roselia Elvira Ávila Barahona y soy facilitadora y educadora en procesos organizativos, formativos y de incidencia en la organización de mujeres Tierra Viva. Nuestra organización tiene 33 años que trabaja en el país de Guatemala, específicamente en 6 departamentos, siendo del lado de occidente San Marcos, Sololá, Chimaltenango. En Guatemala, que es la parte central, trabajamos en el municipio de San Juan Zacatepeques y estamos también en nororiente en 2 departamentos, uno es Chiquimula y el otro es Izabal. ¿Qué objetivos tenemos como Tierra Viva?
consolidar la fuerza feminista organizada de Tierra Viva como referente en derechos sexuales y derechos reproductivos, que aporte a una cultura sin sexismo, sin racismo, sin discriminaciones y sin violencias. Otro objetivo es posicionar los derechos sexuales y derechos reproductivos como derechos humanos de las mujeres, especialmente los referidos a muerte materna, aborto y violencia sexual. El hablar de la salud sexual o reproductiva y hablarlo como derechos ha sido un tema tabú en nuestro país. Hay mucho conservadurismo, mucho fundamentalismo, pero también celebramos hoy por hoy posicionar públicamente la salud sexual y la salud reproductiva como derechos humanos, tener procesos formativos que han aportado a muchas mujeres a nivel comunitario a su transformación y a mejorar sus condiciones de vida como su autonomía. Soñamos por un mundo mejor y ser una organización social feminista consolidada a favor de los derechos sexuales y derechos reproductivos, que se fortalezca la autonomía, la libertad y el derecho a decidir de las mujeres. En Guatemala somos Tierra Viva, somos REPEN. Somos REPEM, Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe. En Centroamérica. En el marco del 24 de mayo, Día Mundial de las Mujeres por la Paz y el Desarme, Voces Nuestras, en alianza con el Museo de la Palabra y la Imagen MUPI y la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida Las Dignas de El Salvador, con el apoyo de la agencia alemana Pan para el Mundo, realizamos el lanzamiento de la exhibición virtual interactiva Las Dignas, una ventana única hacia la memoria histórica de las mujeres feministas salvadoreñas. Hoy les compartimos una breve reseña del evento de lanzamiento de esta propuesta. Bienvenidas y bienvenidos al lanzamiento de esta exhibición virtual interactiva. Así es, Génesis, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a este gran evento, esta exhibición llamada Las Dignas. Ha sido creada por Voces Nuestras en alianza con el Museo de la Palabra y la Imagen y Las Dignas con el apoyo de la agencia alemana Pan para el Mundo, y esta experiencia multimedia de comunicación educativa queremos contarles que es una oportunidad única para sumergirnos en la historia y las luchas de las mujeres salvadoreñas. Y lo mejor de todo es que esta exhibición está disponible para todos y todas en línea y pueden visitarla en vocesnuestras.org/exhibiciones y pueden explorar todo lo que hay ahí: animaciones, juegos, rap y también dramatizados que forman parte y cuentan la historia de las dignas. Llegar inmediatamente después de firmar los acuerdos de paz a una organización como Las Dignas o construir un colectivo como Las Dignas, para mí como mujer fue repensarme, poder encontrarme de manera distinta como mujer, con derechos o con la necesidad de construir esos derechos. Bueno, y seguimos en este evento de lanzamiento de la exhibición virtual interactiva de Las Dignas, y también queremos resaltar hoy que la fecha en la que estamos haciendo este lanzamiento, ¿verdad?, no es casual. Hoy, 24 de mayo, es el Día Mundial de las Mujeres por la Paz y el Desarme. En esta fecha también honramos a todas esas mujeres que han dedicado sus vidas a la promoción de la paz, la justicia y la igualdad. Queremos darle la palabra en este momento a Carlos Enríquez Consalvi, representante del Museo de la Palabra y la Imagen, y también una persona que ha tenido un rol pues muy fundamental en la historia de la comunicación popular en El Salvador. Bueno, comentar que el Museo de la Palabra y la Imagen es una iniciativa que surge en las montañas insurgentes de Morazán, donde transmitió durante 11 años la radio Venceremos. Y ya desde la montaña comenzamos a guardar documentación que tenía que ver con esa historia, guardar películas, documentales, las mismas transmisiones de la radio Venceremos, fotografías, testimonios. Y una vez firmados los acuerdos de paz, pues bajamos de las montañas
y comenzamos con esta idea de formar una iniciativa de memoria que es un poco multifacético, porque nos convertimos en museo, en centro de documentación, en un centro de capacitación de jóvenes, en fin. Ya tenemos 26 años como Museo de la Palabra y la Imagen, tenemos una sede en San Salvador, donde todos estos archivos que hemos conservado y salvado de las luchas sociales, se le han unido otros archivos que tienen que ver con la historia cultural del país, porque sentimos que la sociedad misma fue la que nos fue enrumbando hacia donde hemos ido hoy. El museo tiene en sus archivos no solamente los archivos que tienen que ver con el levantamiento indígena y campesino del 32 y el conflicto armado de los 80, sino prácticamente el rincón de la memoria cultural del país. Las Dignas, como decíamos, es una organización histórica en El Salvador que ha defendido y que trabaja por la defensa de los derechos de las mujeres. Ha sido un pilar en este proceso. Y esta exhibición justamente pretende ser una herramienta para que se conozca esa historia, para que se eleven las voces, el trabajo y las experiencias de las Dignas. Para esto vamos a dar la bienvenida y la palabra a María Teresa Trejo. Ella es directora de las Dignas. María Teresa, buenas noches, le damos la palabra y pues qué gusto tenerla con nosotros y nosotras. Las Dignas pues nacen en la década del posconflicto con una diversidad de mujeres con experiencias y vivencias distintas, mujeres rurales y urbanas que se juntaron y propiciaron espacios y procesos para que se sumaran otras mujeres que estuvieron o fueron parte desde distintos roles en el conflicto armado o que fueron afectadas por el mismo. Reunidas frente a la invisibilidad de las mujeres y la ausencia de medidas concretas y compromisos por los derechos de las mujeres en los acuerdos de paz, se concluye en ese entonces que sin las mujeres y sin la igualdad no podía hablarse de un verdadero proceso democrático en el país. En ese marco, las Dignas, ya como una asociación, fue parte de distintos esfuerzos de recuperación de memoria colectiva que contribuyeron a establecer transformaciones sociales y a hacer más cercana una pedagogía de paz e igualdad en nuestro país. Actualmente nos encontramos en un contexto complejo de graves retrocesos en materia de derechos humanos en general y de las mujeres en particular. En este escenario complejo y con un alza de los feminicidios, con el cierre de programas y proyectos gubernamentales que tenían componentes de derechos sexuales y reproductivos y que hoy son los grandes ausentes en la agenda institucional, en este contexto, se siguen articulando y avanzando los poderes conservadores que estigmatizan las luchas feministas y que marcan la agenda del gobierno. Es en este contexto, pues, que estamos las organizaciones de mujeres feministas y aquí seguimos las Dignas, haciendo incidencia, presión y movilización política. Seguimos formando y sensibilizando como uno de nuestros principales recursos para fortalecer la conciencia crítica de las mujeres. Este trabajo conjunto ha dado vida a esta experiencia educativa única, novedosa y que ojalá pueda crecer cada vez más con memorias de otras organizaciones de nuestra región, pues que tenemos muchísimo que contar, muchísimo que proteger, defender y pues dar a conocer. Pero María Teresa, usted quería decir algo antes de ir. Solamente se me quedaba la frase de la canción de Intensamente Dignas, rompiendo paradigmas como Prudencia Ayala. Con eso quiero cerrar. Muchísimas gracias a todos y todas. Intensamente dignas, gritando consignas como Prudencia Ayala, rompiendo paradigmas. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Bueno, y ya con esto nos despedimos por hoy. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo este programa, tanto como nosotros lo hemos disfrutado. Y recuerden que pueden encontrarnos también en las redes sociales. Ahí podemos seguir en contacto y pueden escuchar todas las emisiones y todos los reportajes en vocesnuestras.org. Y también nos pueden encontrar como Voces Nuestras en Spotify, en Google Podcast y por todas las redes. Ahí estamos con
con información siempre actualizada de nuestra región. Así es, y no se olviden de compartir esta producción que realizamos semana a semana. Y para nuestra audiencia en las radios FM y plataformas digitales, gracias por su apoyo constante. También queremos agradecer a las radios aliadas y a la red de corresponsales por hacer posible este informativo. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.